Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que vamos a iniciar con una recordación para usted, un recuerdo. Ángel Hey, un corredor inmobiliario realmente muy efectivo, trabajan como locos toda la semana, tienen métodos especiales, se concentran en pocos encargos y con eso logran resultados mucho más rápidos que otros corredores de propiedades. Continúo con Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar o cambiar pisos, pintar, cambiar o arreglar muebles de cocina. Hay arquitecto, hay de todo para un trabajo profesional de alguna de estas cosas o de varias, según su necesidad. Una empresa que está ahí, que permanece y que garantiza lo que hace y que responde en caso de cualquier situación. Remodeling, estimados amigos, no se ponga más en manos de maestros chasquillas. Ya pasó esa época. Y finalmente, método EVE para eliminar la guata, la celulitis, las estrías, todas esas cosas que no las va a eliminar de otra manera. No las va a eliminar con dietas, ni corriendo, ni haciendo gimnasia, ni en bicicleta estática, ni levantando pesas. Se eliminan con estos métodos que fueron desarrollados en Corea del Sur específicamente para eso. Y que fueron traídos a Chile, que están disponibles en 3 locales, en Concón, está uno de ellos, otro acá en Vitacura, o sea, acá en Santiago, yo no vivo en Vitacura, y el otro en Los Ángeles. Entre al sitio de Método EVE y vea los detalles. Bueno, una persona del gobierno anterior que se hizo célebre, en parte porque es buena moza, y en parte porque estuvo durante todo el gobierno en ese cargo, pero especialmente por el profesionalismo con que mentía y tergiversaba, es Camila Vallejo. Yo no la veía todas las veces, no la veí casi nunca en sus intervenciones de puntos de prensa, pero sí he escuchado, he visto a comentaristas de gran reputación en el mundo de la prensa, como el señor Moschati, tildándola de frentón de mentirosa, de haber mentido, y les detalló en algún programa que recuerdo haber visto de Moschati las oportunidades en que simplemente mintió. Dijo que 2 más 2 era 3. Y las veces que yo alguna vez la vi en sus intervenciones, aunque sea un pedacito de esos que capturan algunos en YouTube, etcétera, y efectivamente estaba diciendo cosas, yo no sé si eran mentiras, pero eran absurdas, ilógicas. Pero la pusieron en ese cargo porque, aparte de ser físicamente atractiva, tiene cara de palo, decía sus cosas con toda tranquilidad. Y usted sabe que para mentir hay que ser muy serio. Uno no puede mentir riéndose o con una sonrisita, como poniendo en entre paréntesis lo que está diciendo. Tiene que ser solemne, tiene que ser grave. Y ella tenía esa gravedad, tiene esa gravedad, esa onda. Siempre seria, seria. Bueno, ya no es vocera porque ya su gobierno desapareció. Pero ahora sigue hablando y hablando y hablando. Y ahora, fíjese usted que ha calificado las medidas de seguridad o todo el programa y la política y la agenda de seguridad del gobierno como una estafa. Para ella es una estafa que en los 4 meses más o menos que lleva este gobierno, en 4 meses no ha terminado con todas las empresas dedicadas al narcotráfico, que crecieron en gran parte gracias a los auspicios del gobierno de la señora Vallejo, del gobierno Boris, que dejó entrar a tanta gente. No ha terminado con los asesinatos totalmente, que no haya ningún asesinato en Chile. No, entonces es una estafa completa. Bueno, el rostro bonito que tenía el gobierno para embaucar a los necios y para embaucar a los medios y para embaucar a tantos chilenos, sigue haciendo lo mismo, sigue tratando de embaucar y tratando de hacerle pensar a la gente que en 4 meses un gobierno tiene que terminar con los delitos, y si no, es una estafa. Ahora, el ministro de Seguridad, el señor Arrau, salió a decir algo muy simple. Dijo, la evidencia mata cualquier relato falso. Y dio cifras acerca de lo que se ha logrado. No es el 100%, nunca se va a lograr el 100%, por mucho que usted persiga el crimen, siempre va a haber un nuevo criminal que está apareciendo. Pero se ha hecho mucho. Dio cifras respecto a la inmigración, dio cifras respecto a bandas que han sido desarticuladas, dio cifras que son reales, que tienen que ver con hechos. Las cifras reflejan hechos. Pero la señora Vallejo, y a nadie de su sector le interesan los hechos, le interesa la palabra, el discurso, la mentira.
el cuento del tío, el verbo, viven en ese mundo, la cantinflada. Algunos diciéndola con cara de Cantinflas y otros diciéndola con cara de Vallejo. Entonces para ella es una estafa, todo fue una estafa. Bueno, yo diría que la estafa fue ella y fue su gobierno, fue una estafa. Aparecieron ante el país, primera estafa, como los jóvenes que venían a cambiar la corrupción, el transaquismo y todo eso. Tenían una ética superior, decía Jackson. Eso fue una estafa porque no tenían ninguna ética superior, sino que inferior, o a lo más, o en el mejor de los casos igual, a lo que ha sido el promedio. Pero yo creo que lo superaron largamente, porque se vieron en el gobierno de la señora Vallejo, de Boris y su mentirosa profesional, se vieron toda clase de situaciones irregulares que siguen apareciendo, de incompetencia, de desidia, de negligencia y de corrupción. Entonces estafaron a un país entero, diciéndole más o menos, señores, aquí viene una nueva generación a poner orden, a traer la disciplina, a traer la ética, a traer el crecimiento, a traer la felicidad universal aquí en la tierra como en el cielo. Eso sí que fue estafa. Usted es una estafa. Todos ustedes son una estafa. ¿Qué es lo que es una estafa a final de cuentas? Una estafa es engañar a alguien ofreciéndole una cosa que no existe y para eso hay que presentarse con el mejor rostro, con la mejor vestimenta, con la mejor facha. Los estafadores son la gente mejor vestida del mundo. Porque para engañar tienen que tener una cierta apariencia de seriedad, de posición. Entonces, estafadores, pues, ustedes son y serán siempre estafadores porque hay una distancia abismal entre lo que dicen y lo que hacen y lo que son capaces de hacer, que es muy poco. Pero va a seguir hablando como sigue hablando Bachelet, como siguen hablando todo ello, como sigue hablando Boris. Hablar es lo único que saben hacer. Pero además hablan con mentiras, hablan con tergiversaciones, hablan con falsedades. Son falsos. O como dijo muy bien, refiriéndose a toda esta gente, Vanessa Kaiser, son punga. Pueden tener el rostro bonito o no, pueden andar con la camisa fuera del pantalón como andaba Boris o no, pueden tener 60, 70 años o tener 30 o no, son punga. Hay que decir las cosas una vez por todas como corresponde, ¿no? Yo no tengo ningún problema con eso. Y ahora sí, les voy a recordar, amigos, algunas de los productos y servicios que son de utilidad para usted. Y les recuerdo, a propósito de eso, de productos, que está vigente hasta el 31 de julio con precios realmente demenciales. La venta Ciber Villegas, creo que le pusieron. Ciber Villegas. Hay un paquete de 7 libros, hay otro paquete de 5 libros, y todos a unos precios ridículos. Naturalmente ustedes pueden comprar de a uno, todavía hay ofertas de libros de a uno. Todo en general está muy rebajado, pero estos paquetes grandes, más que rebajados, están hiper rebajados. Son una locura. Estamos deshaciéndonos del último stock para dejar espacio para el libro que ya les voy a estar mostrando en una semana más o menos. Así que eso. Y los otros productos ahora, Fastmark, una empresa chilena de carga que trae desde Estados Unidos a nuestro país, atendiendo tanto a empresas como a particulares, grandes cargas, pequeñas cargas. La misma eficiencia, la misma rapidez para atender a empresas o a particulares. Fastmark.cl. Entre el sitio, averigüe detalles. Le tenemos Oxibiota, el polvito que viene en un sobre, ya lo han visto 1000 veces, se los muestro por 1001 vez. Se echa el polvito en un recipiente con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted elimina, no tapa, elimina los malos olores. Ya sea que lo vierta, pongamos, en la cámara de la casa, en el fregadero de la cocina, en el desagüe del baño, donde sea, o lo vaporiza, puede ser en un jardín, donde no va a estar goteando, no con un cuentagota, vaporiza. El efecto es el mismo. La colonia de bacterias aeróbicas se encarga de eliminar de raíz los malos olores. Comprobado, usado en restaurantes, en casinos, en casas particulares, incluso en pozos sépticos, que yo creo que esa es la prueba de la blancura o de la hediondez, más bien dicho, funciona. Sigo con compreoro.com, una empresa, amigos, que le da la oportunidad de
invertir en la mercancía, en este caso un metal precioso o dos metales preciosos, el oro y la plata, que son los que han tenido las alzas más grandes y las van a seguir teniendo, porque el oro especialmente se está convirtiendo nuevamente poco a poco, o se va a convertir ya otra vez, como en el pasado, en la base real de la economía mundial, de las transacciones comerciales, de las finanzas, el oro. India, la China están acumulando grandes cantidades de oro para probablemente asociarlas a las criptomonedas, en fin, para crear un sistema monetario más sólido que el tambaleante dólar, que sube y baja así de un día para otro y que realmente ya está dando menos y menos confianza. Compre oro, amigos, lingotes de oro, chiquitito, 1 onza. Fíjense ustedes, ¿qué digo 1 onza? 1/4 de onza de oro. Vale más de $1.000.000. La gente que compró el año pasado esos lingotes chiquititos que ya les he mostrado y que tienen certificado de que tienen un 99,9999% pureza, las personas que compraron el año pasado a X, hoy día lo que tienen en sus manos vale 2X. Esa es la tasa de ganancia. Esa es la seguridad. Además, un commodity manejable, que usted guarda en cualquier parte, que usted lo traslada a cualquier parte. Lo mejor para consolidar sus ahorros, sus inversiones, lo que quiere dejarle a sus familiares. Compreoro.com, está ahí disponible plata, también en lingotes de 1 onza, oro, lingotes de 1/4 de onza, todos certificados por la Universidad Católica, 99,9999% pureza. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar, flamencas.cl, a un grupo de artistas del flamenco para que le amenicen una función privada en su casa, en un local arrendado, porque usted quiere celebrar el cumpleaños del abuelito, o porque se casa una de las chicas de la casa, o el chico, o lo que sea, una reunión familiar grande, los primos, los tíos, los abuelos. Y ahí usted tiene la oportunidad de tener un número precioso, amigos míos. Música hermosa, no el turún tun tun. También están disponibles para organizaciones comerciales, académicas o de cualquier tipo, restaurantes, etc. flamencas.cl. Bueno, la Fiscalía Regional de Valparaíso está procesando, digamos, o llevando a la justicia a 2 personeros del gobierno anterior que en su negligencia causaron indirectamente la muerte de 138 personas en el gran incendio, el mega incendio como llaman, del año 24 en Viña, Valparaíso. No dieron los nombres, dieron simplemente las siglas de su apellido. Uno es J.A.H., el otro es L.C.J., y dieron los cargos que tenían. Uno era jefe del Departamento de Protección contra los Incendios Forestales. Miren la gran protección que dio. Y el otro era el director regional de la CONAF. Bueno, si usted quiere averiguar los nombres, no es muy difícil, pregunte en internet, pregunte a cualquier buscador quiénes eran estas personas en la época del año 24, en febrero. No cuesta nada. El hecho es que fueron negligentes. El hecho es que concretamente a uno de ellos, a los dos, diría yo, se les imputa el hecho que no avisaron a tiempo lo que tenían que avisar. Por lo menos se atrasaron 54 minutos, casi 1 hora, y esto significó, se demoraron más de 1 hora de lo necesario para dar una alarma de evacuación, y eso le costó la vida a 138 personas. Esto es un episodio extremo de lo que vimos en todos los ámbitos del gobierno de Boric. Un episodio extremo de incompetencia, de desidia. Por lo demás, pecado nacional de Chile, ¿no? Negligencia, pecado nacional de Chile. Flojera, pecado nacional. Esa es la santísima trinidad de los pecados chilenos. Pereza, negligencia, desidia. Que viene siendo lo mismo al final de cuentas. No se hizo lo que tenía que hacerse. ¿Por qué? Porque eran camaradas puestos ahí sin otro mérito que el carnet del partido. O que el amiguismo con alguien del partido o de los partidos. Unos incompetentes a cargo de cuestiones fundamentales. Como vimos, incompetentes en economía, en hacienda, en seguridad, en todas partes. Incompetencia en la moneda misma. Pero las incompetencias cuestan caro.
No son incompetencias que dañen al incompetente, son incompetencias que dañan a, en este caso, 138 personas que perdieron la vida. ¿Qué explicaciones van a dar? Yo he citado muchas veces y voy a citar de nuevo a un personaje que en una entrevista en el Mercurio, la vi el año pasado o antepasado, creo que el 24 o el 25, bueno, por ahí. Un personaje que estaba a cargo de la prevención de desastres y que dijo, bueno, yo esperé a ver qué hacía CONAF. O sea, se echó para atrás en su sillón. Parece que hay un incendio. Bueno, a ver qué hace CONAF. Bueno, esa es la clase de gente que llegó a los cargos de gobierno. ¿Para qué hablamos del que llegó a la moneda? Así es que aquí explican los detalles. Omitieron el pecado de omisión. Hay pecados de comisión y de omisión. Omisión. Omitieron dar información a tiempo, que significó un atraso de 1 hora en la alarma de evacuación, y en esa hora perdieron la vida 138 personas que no se les dijo a tiempo, váyanse de ahí porque viene el fuego. Estas son las personas, especialmente los que tenían cargos más vistosos que estos señores, que andan dándose vuelta por los medios de comunicación, hablando de la gran estafa de la seguridad. Ahí está la señora Vallejo. Otros, el propio expresidente, lo mismo. Bachelet, lo mismo. Todos ellos. Todos incompetentes a su manera. En el gobierno anterior o anterior del anterior. Dando cátedra sobre seguridad, sobre economía, sobre educación, sobre salud. Y dejaron la crema en todos esos ámbitos. ¿Para qué hablamos de las relaciones internacionales? Todavía hay algunos personajes de ese sector que hoy contribuyen a seguir dañando este país. Y parte importante de las razones por las cuales Estados Unidos está viendo, si es que ya no lo hizo, de subir tarifas comerciales a Chile, subir tarifas de nuestras exportaciones, es porque alguna personilla de alguno de estos organismos, de observatorios, de no sé qué, de lo demás, dijo que había trabajo forzado no sé dónde. Son tóxicos. Incluso cuando están fuera del gobierno, hacen daño. Bueno, ¿y qué hace la justicia? Vamos a ver qué hace la justicia en este caso, cuando estas personas llegan frente al juez, cuando llegan a una corte, vamos a ver qué sucede. Yo creo que van a salir tranquilamente caminando de la corte. Porque aquí no hay justicia en este país. Solamente hay acusaciones y encarcelamiento para personajes de las fuerzas de orden que tuvieron que actuar para impedir un golpe de Estado, para impedir que la canalla se tomara el país. Entonces, eso sí, son juzgados brutalmente y son mandados sepultados en una cárcel. Eso sí. Estos otros, eso no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. A lo más arresto domiciliario nocturno. Es el caso Monsalve ahora. Arresto domiciliario nocturno. O sea, no puede salir a parrandear, supongo yo. No sé si tendrán un carabinero de punto en la puerta de su casa para que no salga después de las 10 de la noche. Es realmente una mafia política la que se instaló en este país y que sigue actuando. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo que está en medio de uno de los debates. Aquí siempre no se pasa del nivel de debate, todo queda en nada después, por el hecho de que funcionarios se apresuraron a ir a ver cómo está el señor Cancino, lo están tratando bien. El asesino de 2 carabineros. Están muy preocupados por mandato legal, dicen ellos. A propósito de esto, el subsecretario de Derechos Humanos de este gobierno, en respuesta a las peticiones de algunos parlamentarios del oficialismo, o sea, para usar el lenguaje de la izquierda, de ultraderecha,
Están pidiendo que se acabe con esa institución. ¿Qué rol cumple? Pero el subsecretario dijo que ese no era el camino. Bueno, ¿cuál es el camino? Aparentemente el camino para el gobierno es presentar algunas indicaciones legales para reformarlo. Pero la verdad las cosas es que aquí no se trata simplemente de sacar a unos cuantos comunistas y poner a unos cuantos derechistas. Aquí se trata de cuál es la razón de ser de un organismo como ese. ¿Qué es lo que defiende? Por ejemplo, visitaron a Cancino, después entiendo que fueron a visitar a los carabineros. ¿Cuáles otras cosas han hecho en el curso de este año? ¿Qué otras defensas de los derechos humanos llevaron a cabo el año pasado? ¿Cuál es la lista de personas que salvaron de un atropello a los derechos humanos? ¿Cuáles son los atropellos a los derechos humanos que se están produciendo masivamente en nuestro país? Y hablo de derechos humanos en el sentido serio y grave de la palabra, porque yo no creo que sea un atropello a los derechos humanos que a una persona la echen de una pega, por ejemplo, o cosas como esas. No. Atropello a los derechos humanos es que, qué sé yo, bueno, que maten a alguien así porque sí, cosas como esa. No sé, cosas graves, serias, que atentan contra la vida, la integridad, la existencia de una persona. ¿Cuáles casos son esos que están produciendo? ¿Cuáles? Al contrario, fueron a visitar a alguien que sí pone en grave peligro los derechos humanos. De hecho, le quitó la vida, qué mayor derecho que ese, a vivir a 2 carabineros, el señor Cancino. Lo fueron a ver. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Le sirvieron una rica sopita? Grosero. Ante eso, el subsecretario, muy cuidadoso, dijo que no había sido el momento. Porque claro, hay un mandato legal, pero no fue el momento. Esto que genera muchas complejidades, dijo. ¿Por qué no explicita un poco más, señor subsecretario de Derechos Humanos, a qué se refiere con esto de las complejidades? No, digamos las cosas como son, en simple, en directo. El Instituto de Derechos Humanos es un organismo que fue creado en otras circunstancias históricas, cuando reinaba otra situación, cuando reinaba otro espíritu en este país. Es un organismo absolutamente controlado por la izquierda, su personal es todo de izquierda, es usado como un instrumento. Recuerden ustedes lo que denunció un personaje, el señor Mico, que presidía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en un momento dado la izquierda llegó a tal nivel ya de frescura que le pidieron al Instituto Nacional de Derechos Humanos que dijera que en no sé qué lugar de Santiago, en la época del llamado estallido social, frase que siguen usando estúpidamente los medios de comunicación, había no sé cuántos cientos y cientos de torturados, y era para usar ese elemento para lo que pensaban hacer, que era echar abajo el gobierno con una manifestación masiva de su horda en la moneda. Tenían todo un plan, lo rechazó Mico. Él contó, no lo digo yo, lo contó él, y por supuesto entró en la lista negra de la izquierda. Era un instrumento, y sigue siendo un instrumento de la izquierda. No está resolviendo problemas de derechos humanos que no existen en este momento en este país. Si existieran, no podría existir el Instituto de Derechos Humanos. Ustedes se imaginan que en la época, por ejemplo, para poner un caso extremo de Stalin, cuando mataban a millones de personas, iba a poder existir un Instituto Nacional de Derechos Humanos, o que podía existir en la Alemania de Hitler. En un país que se violan sistemáticamente los derechos humanos, no puede existir un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ahí donde puede existir un Instituto Nacional de Derechos Humanos es porque nos están atropellando los derechos humanos. Y por eso puede existir. Eso es tan simple como eso. Pero además tenemos estos actos concretos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se especializó en perseguir fuerzas de orden y tratar de llevarlos a la prisión. Y tuvo éxito en muchos casos. Como hay juezas y jueces que están en la misma, y fiscales y fiscalas que están en lo mismo, como la señora Chong, enardecidos de rabia y de odio, tratando de reventar a gente de las fuerzas de orden. A los delincuentes no, a los delincuentes se les indulta. Para eso tenemos al presidente Boris, decían ellos. El presidente Boris va a indultar a estos agentes de cambio. Entonces, esto de las complejidades es decir muy poco, señor subsecretario. Este instituto no tiene sentido su existencia. ¿En qué están pensando? ¿Tienen miedo de que los van a acusar de una violación de los derechos humanos, quitarle el sueldo a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Tremenda violación de los derechos humanos. Pero yo insisto, si acaso yo estoy equivocado y ha salvado los derechos humanos a mucha gente, ¿por qué no dan una lista de todos los casos en que ellos
actuaron y salvaron a las personas de las situaciones en que estaban. ¿Por qué no dan una cuenta pública? Yo, si estoy equivocado y han salvado a cientos de personas de situaciones de atropello a los derechos humanos, yo voy a pedir excusa. Pero estoy esperando esa lista. No va a existir porque no existe. Bueno, amigos, ¿quién de ustedes no ocurre que tenga un niño, un sobrino, un hijo, un nieto, que tiene problemas con las matemáticas? Estoy seguro que muchos de ustedes. ¿Culpa del niño? No. Culpa básicamente de la manera como se enseñan las matemáticas en los colegios hasta el día de hoy. Bueno, hay una manera distinta. Es la que creó un ingeniero de la Universidad de Chile y que tiene un sitio, que tiene un emprendimiento llamado Conversas Numéricas, ahí tienen ustedes los datos. Creó un método completamente distinto que les revela a estos niños que la matemática es otra cosa. La matemática no tiene que ver con aprenderse de memoria fórmulas. No tiene que ver con aprenderse las tablas de multiplicar, aunque eso es práctico aprendérselas, pero no tiene que ver con aprenderse la fórmula del binomio al cuadrado. No tiene que ver con aprenderse de memoria los teoremas de Pitágoras. Tiene que ver con una manera de pensar que eventualmente utiliza esos instrumentos. Y cuando él pone eso en la mente de estos niños, los cambia completamente, les cambia el switch. Y les cambia la vida. Porque no van a ser la clase de niños que yo conocí por montón en el colegio y que deben existir ahora, que dicen que voy a buscar una carrera en que no haya matemática porque soy malo para las matemáticas, no me gustan las matemáticas. O sea, toda su vida determinada por eso. No puede ser. Conversas Numéricas, estimado amigo, tiene además otras iniciativas, otras acciones interesantes para preparar para la prueba de selección a la universidad, unos cursillos de programación para niños muy útiles para desarrollarles, como dijéramos, la disciplina mental, etc. Sigo con Pontara, ya saben, un emprendimiento muy original, nuevo, que está dirigido a ayudar a los que quieren publicar un libro que ya tienen listo en un archivo, o que ni siquiera lo tienen escrito en un archivo, sino que lo tienen en la cabeza nomás, pero no han sabido cómo seguir avanzando, si vale la pena, cómo hacerse, cómo organizar para empezar a escribirlo, si hay alguna manera específica. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para escribir un libro, hay muchas formas como uno se puede organizar, incluso detalles de cómo guardar en archivo estas cosas para que no se pierdan, millones de cosas. Y luego viene el tema de mejorar el archivo, ponerlo en manos de personas como yo, soy uno de ellos, que revisan el archivo, que revisan lo escrito y dan consejos, que pueden ser seguidos o no, todo está en manos del autor, para mejorar las cosas, por buenas que sean, siempre se pueden mejorar y una mirada distinta a veces encuentra esa cosa que hay que mejorar. Luego se continúa, se imprime, se publica, se difunde el camino completo, pontara.cl. Este emprendimiento partió hace muy poco y ya tiene un número interesante de escritores potenciales que están trabajando con Pontara. Continúo con Servicios Logísticos de Ingeniería, una empresa de ingenieros que se dedican a revisar, a examinar, a hacer un escáner de la logística de su empresa para ver qué es lo que están dando mal. Oma, y usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes. Es una hemorragia permanente y a veces no se nota porque como las cosas siguen funcionando, aunque sea mediocremente, uno no piensa más en ellas. Pero nos pasan muchas cosas en la vida. Una práctica que tenemos que es muy ineficiente, pero ahí está, como por una inercia la seguimos haciendo. Ellos van a descubrir eso, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a encontrar el personal adecuado para que haga funcionar ese modelo alternativo. Y termino este bloque con AutoWolf, los compadres de los automovilistas, estimados amigos. ¿Qué es lo que no hacen por ustedes? Tienen el auto feo o la camioneta, descolorido, con algunos topones, abollones, van a su casa. Usted les manda las fotos de lo que pasa con su auto. No se ha movido en su casa, no se ha molestado. Aquí está, miren, este es el auto visto por aquí, por acá, por allá. Yo lo hice también. Ellos lo ven eso, dicen, ajá, hay que arreglar esto, le mandan un presupuesto, usted lo acepta, vienen a su casa. En su casa, frente a sus ojos, dejan el auto como nuevo. Si está demasiado porreado, se lo llevan al taller, pero ahí está no más de 2 o 3 días. No 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses, 2 o 3 días. Se lo van a buscar donde usted quiera. Se lo van a dejar donde usted pida. Usted sigue sin moverse de su escritorio de su casa. Además, tienen una automotora de venta de autos usados. Mercado que obviamente conocen súper bien. Y además, usted que les puso el auto para que se lo dejen como nuevo, le regalan una aspiradora de esas para autos, esas chiquititas que se usan para
para aspirar el polvo, la mugre, el piso del auto, siempre hay cosas en el suelo del auto, ¿no es cierto? Ya, eso, autowolf.cl. Entra al sitio y averigua más detalles. Bueno, el oficialismo quería presentar un proyecto en el Parlamento, en el Congreso, para disminuir el número de parlamentarios que les parece excesivo y que trabajan como las pelotas. El Congreso está en el último o penúltimo lugar de la acreditación pública en todas las encuestas desde hace años. Han dado la hora. El material humano que llegó ahí es de la última generación, es pésimo en general. Y muchos viejos que son de otras generaciones están gagá. Entonces, están muy mal. Pero la izquierda inmediatamente dijo, no es el momento para discutir eso. ¿Por qué? Porque hay otras urgencias, señores. No responden a las urgencias del país. Y entre las urgencias del país que nombraron estos hipócritas, nombraron cosas que ellos no tuvieron ninguna urgencia en tratarlas, como el tema de la seguridad. Como otros temas, bueno, ¿para qué los voy a mencionar? Todos los temas. Incluso el señor Soto, del PPD, que es un experto en decir sandeces, dijo con un aire serio, habló de las catástrofes medioambientales. ¿A qué se refería? Con los daños del temporal, que se llama temporal porque es temporal. Es un asunto de unos días, deja algunos daños, llenó los embalses, fue puro beneficio para el país en lo principal, pero para este señor parece que esa es una de las razones para hablar de la catástrofe medioambiental. De la seguridad. Por Dios que les preocupó la seguridad en el gobierno anterior. Pero andaban correteando detrás de los criminales, ¿no? O los indultaban más bien, señor Soto. ¿Qué pasó con la gente de estas agrupaciones del sur que han usurpado miles de hectáreas y han asesinado gente? Perdón, territorios liberados según el señor Boric. Territorios liberados. El señor Soto hablando de la seguridad. Está muy preocupado de las urgencias en seguridad. No es el momento. No es el momento porque hay otras urgencias del país. No, nunca va a ser el momento para ellos. Nunca. A ellos les convino maravillosamente a la izquierda los cambios que insinuó el señor Pepe Out, que se supone que es un especialista en estas materias, para la izquierda en la época de la Bachelet. Llenaron de su gente el Congreso. En su momento pululaban. Gallos y gallas elegidas con 3 votos y un sándwich. El tipo de gente que llegó a la primera Asamblea Constitucional, ustedes lo vieron la catadura de esa gente. No, el Bader es un caso extremo, pero los demás no andaban muy lejos. A ellos les gusta eso, les conviene. Mientras más gente, mientras más fácil sea llegar a ser parlamentario, para llenarlo con su gente, mejor. Disminuir. ¿Cómo? ¿Y de dónde? ¿Y de qué vamos a vivir? Deben pensar. Si nosotros vivimos de esto en la política, nosotros en la vida privada damos votos porque somos penca. Nosotros necesitamos que crezca el Estado, que crezca el Parlamento, que crezcan todos los organismos vinculados con la política. De eso vivimos, pues. Entonces, para ellos es urgente esperar. Es urgente esperar en un momento adecuado que no va a llegar jamás. Nunca. Nunca va a ser el momento adecuado. Pero las excusas que dieron que hay urgencia de la seguridad, francamente realmente hay que afeitarse con cemento en la mañana. Bueno, esta gente no se afeita. Tienen que buscar otra metáfora. Todos son de barbita y bigote, ya sabemos. Es el uniforme piloso de la izquierda. Así es que, catástrofes medioambientales de Sotito. Así que por esos motivos no hay que disminuir el número parlamentario, que se llenan los bolsillos con unas tremendas dietas, son de los parlamentarios mejor pagados del mundo, por información de ustedes. No estoy exagerando. Dieta, la benzina del vehículo, los viajes, todo, plata para los asesores que se la meten al bolsillo la mitad y la otra para contratar al sobrino huevón de la familia. A eso se dedican. ¿Cómo vamos a disminuir ese negocio? No, pues. Es urgente no hacer nada. Bueno. Sigan hundiéndose en el descrédito y sigan creciendo, para que siga creciendo el número de personas que yo veo
en los comentarios de mi programa, pero que están seguramente en muchas otras partes. Gente cada vez más numerosa que les gustaría que se acabara el Congreso, simplemente que se fueran para la casa estos gallos, que no sirven para nada. Así lo ve la gente. Usted dirá, están exagerando. Puede ser, pero el hecho es que esa es la percepción de la doña Juanita, de la calle, como dice la izquierda, de la ciudadanía, que ellos siempre están mencionando como que apoya su idea. Bueno, esa ciudadanía, vean ustedes cómo se refleja en las encuestas respecto a cómo consideran, cómo evalúan al Congreso. Abajo, los ven como ladrones, como frescos, como corruptos y como idiotas. Yo no estoy diciéndolo yo. Vean lo que dice la gente. Pregúntenle al taxista cuando se andan en taxi. Pregúntenle al gallo que va pasando por la calle. Así que no es el momento. Nunca va a ser el momento. Si pudieran meter más gente, pero no lo van a decir, por supuesto, sería como mucho. Si pudieran meter 1000 parlamentarios, 1000 dietas, 1000 platas para asesoría, 1000 más peluzones votados con 5 votos, pero que van a apoyar a la izquierda. Eso es lo que ellos quieren. Bien, en Perú asumió finalmente, después de conocer, más de una docena de presidentes han pasado los últimos años por Perú, asumió Keiko Fujimori, que ganó por un mínimo. Hay parte del Perú donde simplemente fue derrotada aplastantemente, logró vencer porque ganó en otras partes y finalmente le dieron los votos, pero se encuentra con ese primer problema, que por lo menos la mitad de Perú no está con ella. Se encuentra con el problema de que el Congreso que se va dejó un hoyo financiero de más de 10.000 millones de dólares. Leyes aprobadas que no tienen financiamiento por más de 10.000 millones de dólares. Se enfrenta a problemas de crecimiento, de devolver la confianza a los inversionistas. Se enfrenta a problemas de relaciones exteriores, porque en los gobiernos anteriores dejaron demasiado dependiente a Perú de los chinos. Piensen ustedes en ese tremendo puerto Chancay, que es de los chinos. Eso es un enclave chino en Perú. No es algo que... No sé cuánto va a favorecer a Perú, pero sin duda va a favorecer muchísimo a China, que están extendiendo sus tentáculos por todo el mundo. Entonces quiere equilibrar esa situación, mejorar sus relaciones con Estados Unidos, con el mundo occidental al cual pertenece Perú. No pertenece al Oriente, pertenece a Occidente, como nosotros. Bueno, le deseo, yo no soy nadie, mis deseos no significan nada, no producen ningún efecto, pero lo voy a decir igual, le deseo la mejor de la suerte a Keiko Fujimori y a la gente que la apoya, a los peruanos que votaron por ella, a los partidos que son parte de su coalición, para que saquen a Perú de cualquier problema y lo hagan crecer y desarrollarse como debe ser. Es un país con muchos potenciales, tiene una población de muy buena calidad, tiene muchos recursos naturales. No hay ninguna razón por la cual no puedan convertirse en un país realmente muy desarrollado, muy rico. Incluso tienen más recursos naturales que nosotros en muchas cosas. O sea, Perú puede ser una potencia agroalimentaria, puede ser muchas cosas, tiene potencial, pero han estado, digamos, funcionando como un auto con el freno de mano puesto debido a esta inestabilidad política. La política puede hacer mucho daño. Pero bueno, lo vimos en Chile. Puede hacer mucho daño. Las instituciones mal concebidas, mal manejadas, son capaces de producir un daño, pueden liquidar un país. Vean el caso de lo que pasó en Venezuela con Chávez, todo lo que pasó de ahí en adelante. Vean el caso de Cuba. Está peor económicamente y en todos los sentidos de lo que estaba con Fulgencio Batista en la época previa a la Revolución Cubana. Sería horrible el régimen de Fulgencio Batista, pero estaban menos mal que ahora. Han pasado 60 años bajo la férrea mano de hierro del Partido Comunista. O sea, una cuestión política institucional, de arriba para abajo. Ojalá que Keiko Fujimori logre restablecer las cosas que tiene que restablecer en Perú para que Perú crezca y suba como un cohete, como yo creo que va a ocurrir, con un poquito de buena mano en esta cosa. De sentido común. Eso es lo que va a ocurrir con Perú. Y antes de entrar al último tema, estimado, al último par de temas, en realidad son dos,
Les quiero recordar a Gires.cl, una empresa organizada por un ingeniero mecánico que lleva 25 años ayudando a otras empresas que están en el proceso de crearse a tener un diseño como la gente, un diseño de ingeniería correcto, en el plano físico, en el plano productivo, en el plano financiero, en todos los planos. Es un hombre, el señor Gires, que maneja esta empresa, que lleva años en esto y ha permitido a otras empresas crearse con un DNA correcto, con un correcto diseño en todos los sentidos, en todos los niveles en que funciona el diseño. Desde una fábrica, un grupo habitacional, hay muchos tipos de emprendimientos, todos requieren diseño de ingeniería. No solo la construcción física de sus galpones, sus edificios, de qué clase de maquinaria se va a usar, sino que cómo organizarse, cómo establecerse como un organismo funcional que tiene todos los aspectos mezclados en una sola cosa. Finanzas, contabilidad, personal, organización burocrática, administrativa, la maquinaria que se usa, todo. Continúo con Urantiacos, creadores de software de primer nivel a la medida de las empresas que los contratan, como han hecho varias universidades que los contrataron. Procesamiento de datos a la medida, muy superior a cualquier adaptación, estimados amigos. Otros productos informáticos también los provee Urantiacos, como el Moodle, como el hosting, como aplicaciones para el personal, todo urantiacos.cl. Sigo con La Bollería, una empresa de banquetería que los espera en Instagram, @labolleriapirque. Nosotros personalmente conocemos a las personas que manejan la bollería y son personas de toda nuestra confianza, son muy buenos banqueteros, producen dulces y tortas también muy ricos, así que si usted tiene que organizar ese tremendo cacho que es un banquete, póngase en manos de Instagram, @labolleriapirque. Y termino, amigos, con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones muy eficiente que se hace cargo integralmente del tema comunicacional. Ya les he explicado qué significa esto, se acordarán, pónganse en contacto. Si usted no se comunica con el mundo, usted literalmente no existe, por muy buena que sean sus ideas, sus productos, sus servicios, hay que hacérselo saber a la gente. Para eso está lascarcomunicaciones.cl. Bueno, ayer discutimos un poco con Nicole y se sigue discutiendo el tema de la salida de dos subsecretarios del gobierno, uno por un supuesto presunto consumo de droga, falta la contraprueba, y el otro por otra situación. Y se habla de que se apresuraron, de que hubo un error. Nicole piensa que fue un error. Yo creo que no fue un error. Yo creo que habría sido un error no hacerlo de inmediato, aunque después se tenga que retrotraer la acción. Pero ¿cuál es el problema? Si uno se equivoca en algo o toma una resolución porque aparentemente algo, digamos, no está funcionando bien, pero después se descubre que no era así, se puede retrotraer y no hay ninguna vergüenza, ningún problema con eso. Si el día de mañana la contraprueba indica que en definitiva no había ningún consumo de droga de este subsecretario, se habla ya, bueno, vuelve a su cargo si él quiere. No hay ningún problema. Pero habría habido un problema si no se hace lo que se hizo. Porque la izquierda inmediatamente se habría agarrado de eso. Así como Lavallejo dice que fue una estafa lo de la seguridad, porque en 4 meses no se han terminado los delitos en Chile, ¿qué habría dicho la izquierda? La misma Vallejo probablemente le habrían puesto para eso. ¿Qué habrían dicho respecto a eso? Este gobierno que dijo que no iba a tolerar estas situaciones, y miren ustedes cómo estuvo tratando de ocultarlas, porque se habría sabido. Alguien habría dicho, alguien habría filtrado, oiga, parece que le encontraron droga en su torrente sanguíneo este fulano, pero el gobierno no ha hecho nada, no ha dicho nada, están esperando, miren que son mentirosos, habían prometido que iban a actuar rápidamente en esta materia y no lo han hecho. ¿Sí o no? Eso es lo que habría pasado. Muy preferible era hacer lo que se hizo. Si resulta que no era el caso, se retrotrae la acción. Eso señala ser transparente, ser lógico. Lo otro habría sido entregarle un arma a la izquierda que andan buscando cualquier cosa para joder. Ahí habría aparecido Lavallejo. ¡Oye, el gobierno que hablaba de que no iban a tolerar la droga, pero miren ustedes cómo protegen! Ellos, cuyo presidente se hizo el de las chacras con el tema Monsalve por cuánto tiempo. Para no mencionar otras cosas, que lo que se hicieron de las chacras con las plata que se iban a las fundaciones, ¿no? Mirando por otro lado. No me di cuenta, decía Monte.
No, no sé, no supe. Entonces no, pues, había que hacerlo. Y está bien que se haya hecho. Incluso si fue un error, no importa. Aquí lo que está en juego no son si uno le acertó o uno erró, sino que aquí lo que está en juego es si uno mantiene o no mantiene un principio que se anunció. Eso no hay que equivocarse con esa cuestión. ¿Qué es lo principal? Equivocarse da lo mismo equivocarse. Uno se equivoca todo el tiempo en muchas cosas. Y después uno reconoce el error y compensa las cosas. ¿No es cierto? Da marcha atrás, hace algo. No hay problema. Y nadie queda herido, la persona que fue acusada o denunciada o echada por una cosa que no era, queda restituida en toda su prístina belleza personal, digámoslo así. Ningún problema. Así que yo, honestamente, en esto estoy, bueno, pienso distinto que Nicole, ella piensa distinta que yo en muchas cosas también, y pienso distinto en aquellos que hablan del error, que se apresuraron, Hay cosas en que hay que hacerlas de inmediato, eso no es apresurarse. Ojo con el verbo que se usa. Hacer algo de inmediato no es apresurarse. Apresurarse implica, directa o indirectamente, de que uno hizo demasiado rápido lo que no se debía, que fue innecesario. Pero aquí era necesario hacerlo de inmediato, creo yo. Y finalmente, amigos, respecto a la guerra de Estados Unidos e Irán, que es esta guerra curiosa en que se anuncian tregua y suspensiones de hostilidad y siguen las hostilidades. Entiendo que Estados Unidos ahora entró a destruir centrales eléctricas de Irán, lo cual significa liquidar al régimen, liquidar ese país. Sin energía eléctrica no funciona nada. Nada. Las plantas de desalinización, porque tienen problemas serios de agua en Irán. No ha llovido, qué sé yo, sequía espantosa. Entonces, el agua que beben los iraníes es desalinización del agua del mar. Esas plantas funcionan con mucha electricidad. Todo funciona con electricidad en este mundo. Y van a pagar, lamentablemente, mucho los civiles también. Gente que está en un hospital y que de repente se encuentran con que están haciendo una diálisis, por ejemplo, no hay electricidad, no puede funcionar la máquina. Y la máquina y los generadores, digamos, los generadores de backup no pueden estar funcionando días y días. Esos son para una emergencia de horas nada más. Es tremendo. Se van a quedar sin agua. Pero también se van a quedar los militares y los de la Guardia Revolucionaria sin medios para seguir haciendo su guerra, que está equivaliendo a la destrucción de un país completo. Ellos están destruyendo su propio país, de la misma manera que Hitler destruyó a Alemania completamente, manteniendo y siguiendo con la guerra hasta el final. Y Alemania quedó hecha polvo entera. E Irán va a quedar hecho polvo entero si continúa esto. Y va a continuar, porque la Guardia Revolucionaria Islámica no va a ceder, no va a ir a la mesa de negociación, que en realidad es una mesa de rendición. Eso es lo que busca Estados Unidos. No está buscando un acuerdo, una cosa media, porque ¿qué cosa media hay? O usted fabrica una bomba atómica o no la fabrica. No hay una fabricar a media una bomba atómica. No tiene sentido. O usted tiene misiles o no los tiene. No hay una cosa media en eso. No se van a rendir. Esto va a continuar. Y por supuesto, el petróleo va a seguir caro. Y aquí van a seguir hablando los tontones de siempre del benzinazo, dando a entender que esto es culpa de gas. El gobierno creó el aumento de las bencinas. El gobierno le está haciendo la guerra a Irán. Bueno. El asunto, amigos, no tiene remedio. Lo que no presta, lo que no da natura, Salamanca no lo presta, decían los españoles, con toda razón. Y con esto, amigos, pongo fin al programa de hoy. Mañana, el próximo programa, digamos, no sé si mañana o esta noche, va mañana o esta noche. El programa con Nicole Rodríguez, ahí continuaremos hablando de algunos temas que se quedaron pendientes. Y no olviden, amigos, la ciberventa, la cibervillegas en elvillegas.cl/tienda, donde hay un grupo, por ejemplo, de 7 libros míos por ridícula la cantidad de plata que pedimos por eso. Hay otro grupo de 5, hay otro grupo de 3, de 2. Por supuesto, usted puede comprar el libro que quiera de a 1. Todos a precios súper rebajados estamos liquidando. Estamos liquidando
para dejar espacio en la bodeguita mínima que tenemos para la nueva obra que viene, ya está en la imprenta, se está terminando. En unos días más vamos a tener, se los voy a poder mostrar y les voy a poder contar de qué trata. Así es que, amigos, entren ahí y muy agradecido una vez más a la gente que ha continuado entrando y se ha mantenido, los que estaban de antes, en Patreon y en Flow, ayudando a la mantención de este emprendimiento microscópico que, como todos los emprendimientos de Chile, grandes o pequeños, están con dificultades, por supuesto. La economía no está en buena situación, ya sabemos las razones, no vamos a seguir en eso, no vamos a abundar en una cosa que ustedes conocen. Bien, ¿algo más? Nada más. Muchas gracias, nos estamos viendo.